Bueno, que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de los que van a ver este debate entre dos caballeros, John Félix por la parte de la Trinidad y José Luis por parte de la unicidad. Jaime John Luis. Félix empieza porque él es el retador. Jaime Luis, perdón. Pero de todas maneras se llama Luis también. Jaime Luis por parte de la unicidad y John Félix por parte de la Trinidad. John Félix empieza. El primer tema es Jesucristo es la misma persona del Padre. Así es el primer tema. Y pues vamos a darle inicio a este debate. No sé, John Félix, si en los dos debates va a haber presentación o solamente en este. En este, nomás. Bueno, Por mí en listo. este, pero consulta con Jaime. Sí, pues porque igual o sea, van a ir de corrido o nos vamos a tomar unos minutos de descanso. Será pues un par de minutos, pero va a ser corrido, pe. De frente nomás. Bueno, sí, listo. una sola presentación. Bueno, listo. Entonces empieza John Félix con sus 2 minutos de presentación. Permíteme, yo te pongo el cronómetro para que puedas, para que no te vayas a pasar del tiempo. Vamos a ver, quito el efecto. Ya no me van a ver a mí, solamente van a ver el cronómetro. Eso se los aclaro desde ahorita. Para que no vengan a decir que venga el moderador. No, ya no. Ahí está el cronómetro, mira. Cuando empieces a hablar, te doy tu tiempo. Ok, gracias, Solo gracias déjame... Armando. Gracias, Armando. Empiezo, gracias. Saludos a los hermanos, saludos a los amigos. Bueno, empezamos en una dupla de debates. El primer debate, como dice el moderador, es si Jesucristo es la misma persona que el Padre Celestial. Yo voy a defender que son dos sujetos distintos. Mi oponente dice que es el mismo sujeto. Ese es el tema. Mi nombre es John Félix. Para los que no me conocen, soy pentecostal trinitario. Hay que aclarar porque hay pentecostales llamándose unicitarios, así que soy pentecostal trinitario. Voy a defender bíblicamente, no voy a negar los textos. Me comprometo, acá van a empezar a venir los unicitarios. Como todo trinitario no negamos los textos, no. Yo me comprometo públicamente a no negar los textos. Si mi oponente no niega los textos, se va a refutar su postura. Así que mis saludos, mi agradecimiento a Armando Torres, que va a moderar 2 debates seguidos. Gracias, Armando, por el apoyo. Y saludos gracias por aceptar el reto, Jaime. Lo conozco poco acá, Jaime Rodríguez, al amigo, así es que aceptó mi reto. Y el segundo debate él me ha pedido, así es que es un debate por parte mía y otro debate por parte de Jaime Rodríguez. Suficiente, Armando, a mí para avanzar. Gracias. Córtalo más, por favor. Bueno, gracias. Llegó hasta 1 minuto y algo. Bueno, pero fíjate que TikTok, John Félix, TikTok me está pidiendo que tengo que mostrar la cara. Me está pidiendo eso. Ya, Pero te lo digo porque de un momento a otro, si yo no hago caso, el algoritmo de TikTok le va a cambiar la cámara de posición para que se vea mi rostro. Puede ya. estar en el tiempo. Pero Entonces, un consejo para que te sea más fácil moderar. No es necesario que tú estés con cronómetro todo el momento, sino los últimos 2-3 minutos, ahí lo que necesitamos, ¿no? Para coordinar las ideas. No es necesario que tú estés todo el momento con puesta tu rostro, digo. Bueno, por listo. mi parte no pasa nada. La idea es los Bueno, listo. minutos finales. Bueno, gracias. Cierra tu micrófono. Bueno, entonces pasamos a los 2 minutos de Jaime Luis. Jaime Luis, cuando empieces a hablar, te doy tus 2 minutos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jaime Luis Rodríguez. Soy unicitario, monoteísta de cepa, como se dice en Colombia. Me encuentro en Santiago de Chile. Son las 10:55 de las 10:56 ya, 10:56 de la noche. Saludo a todos, así que le envío un abrazo fraternal allá en Colombia, jugando mi patria hoy, mi patria Colombia, jugando con Brasil. Así que saludos allá a todos y bueno, nada, hoy vamos a defender, voy a mostrar que Jesús es el mismo Padre, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esa es mi postura y lo voy a mostrar con la Biblia. No vengo a negar texto, vengo a mostrar la Biblia, la palabra, lo que dice. Así que saludos para John Félix, Armando y a todos los que están ahí. Les invito a compartir.
sea del lado de John Félix, de Armando, de este lado, compartan, compartan y denle a la pantalla, no podemos estar inhabilitados. Debemos darle tag a la pantalla, así que estén ahí apoyándonos de una u otra manera. Un abrazo y hasta ahí lo dejo. Bueno, gracias Jaime Luis por tu saludo. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que en este caso sería los 15 minutos de argumentación por cada uno de los oponentes. Bueno, John Félix, cuando empieces a hablar te doy tus 15 minutos. John Félix, abre el micrófono. Armando, ¿vas a apagar tu micro, digo, o lo pago desde acá? ¿Tú puedes apagar tu micro, Armando? No, yo voy a apagar mi micrófono para que no escuchen nada y cuando tú empieces a hablar te voy a dar tu tiempo. Ya, que lo apague también, Jaime. Por favor, Jaime, apaga tu micro. Ok, ya está apagado. Ok, gracias Armando. Empezamos. A ver, vamos a defender, repito, vamos a defender que Jesucristo es una persona distinta a su Padre Celestial. Estamos hablando de su Padre Celestial, porque Padre, la palabrita Padre en la Biblia, de acuerdo al contexto, tiene muchos significados. Hasta Padre Abraham se decía. Entonces, repito, el asunto es, Jesucristo hablaba de su Padre Celestial. Ok, ese es el tema. Si Jesucristo es la misma persona que su Padre Celestial. Vamos con los textos, avanzando rápido. Isaías 61. Desde el Antiguo Testamento ya se hacía la distinción entre el Padre y Jesucristo. Dice el texto, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Todos sabemos que este texto lo dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Jesucristo diciendo me ungió Jehová. O sea, ¿Jesucristo es Jehová o no? Esa es la pregunta. ¿Jesucristo es Jehová o no es Jehová? ¿Qué dirá mi oponente? Porque nosotros los trinitarios creemos en un solo Jehová. No creemos en tres Jehová, creemos en un solo Dios, no creemos en tres dioses, creemos en un solo ser divino, no creemos en tres seres divinos, creemos en una sola esencia divina, no creemos en tres esencias divinas, creemos en un solo Dios. En mejor de los casos, así que se podría decir que hay unicidad en el ser de Dios. Si hay unicidad, no hay problema. Decirlo, no hay miedo. Lo que manejamos el tema de la Trinidad, no tenemos miedo de decir que hay unicidad en el ser de Dios. Unicidad en la naturaleza, porque unicidad viene de uno, pero no hay una unicidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el único ser divino coexiste el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí hay unicidad, no hay unicidad, hay pluralidad. Eso es lo que yo voy a encargar de demostrar. Repito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay unicidad, hay pluralidad, hay distinción. Pero hay distinción, no hay partición, no hay tres seres, no hay tres personas autónomas. En este debate me voy a cuidar de usar la palabra teológica de personas, porque muchos no conocen esa palabra teológica, dicen, los trinitarios hablan de personas, son tres dioses. Ese es un grave error. Persona es una palabra teológica. Si tú no la conoces, pues no ataques. Primero averíguate qué significa. Persona no significa que sean tres personas autónomas. Yo soy una persona autónoma de Jaime y de Armando, de ustedes. Acá todos somos personas autónomas. No así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres personas distintas, autónomas. Y un trinitario sensato dice eso. No son tres personas independientes, sino hay una clara distinción. Coexisten una clara distinción en el único ser divino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y empezamos con la explicación. Diciendo Jesucristo, en el Antiguo Testamento, marcando la distinción con el Padre, dice Cristo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Todos sabemos, se entiende que le está hablando del Padre cuando dice Jehová, del Padre Celestial. El mismo texto lo narra en el Nuevo Testamento cuando Cristo estaba aquí en los días de su carne. Dice el mismo texto. ¿Cómo hace la distinción? Pero dice el Espíritu de Jehová. Acá está el Espíritu Santo. Acá en este texto, en el Antiguo Testamento, están los tres. Están el Espíritu, dice, el Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo, van uno. Está sobre mí. Sobre mí, quien está hablando, Jesucristo, porque me ungió Jehová. Ahí está, un solo texto, están los tres. O sea, nosotros no nos estamos inventando. Cuando decimos en el único ser divino coexisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son distintos, porque no son lo mismo. O sea, ese es lo que mi oponente va a tener que probar. Dice, ahora vamos a Isaías 61:8. Porque yo, Jehová, soy amante. Perdón, ahora vamos a Isaías 53:4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. De que todos sabemos que están hablando de Jesucristo.
Todos sabemos, todo creyente sabemos, dice, mas el herido, o sea, Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo creyente dice, está hablando de Jesucristo. Ok, mire lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Cristo. Entonces, acá Jehová, ¿es un sujeto distinto que Jesucristo? Por supuesto que sí. O sea, nosotros los trinitarios, nuestra doctrina respeta la gramática. O sea, este texto, dale a cualquier alumno de tu sobrino, tu hijo de 10, 12, 13 años, al colegio te va a decir cuántos sujetos hay acá, te van a decir dos. ¿Por qué? Porque no son el mismo. De eso trata el tema. Y estoy agarrando texto del Antiguo Testamento. Si uno dice acá, Jehová, un sujeto, está hablando que va a cargar el pecado sobre otro sujeto. ¿Quién es ese sujeto? Pues Jesucristo. Conclusión, Jehová y Jesucristo en este caso no es lo mismo. Pero alguien me dirá, entonces hay dos Jehová. No es que hay dos Jehová. Jehová hablando a veces, viendo el contexto, por el Padre. A veces hablando a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, pero un solo Jehová, un solo Dios. Pero cuando se hace la explicación entre el Padre y el Hijo, siempre se marca la distinción. Gramaticalmente se deja clarísimo. Ahora, si nosotros fuéramos unicitarios, primero tenemos que ser honestos, tenemos que romper la gramática, no aceptar la gramática y decir son lo mismo. Pero un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, respeta la gramática. Para no caer en herejías, para los hermanos que no saben, hay que respetar la gramática, sea en el griego para traducir al español o para traducir al inglés. Y estando en el español, tienes que respetar la gramática. Si tu doctrina no respeta la gramática, pues estás haciendo herejías, es sencillo. Vamos con más textos. Ahora Isaías 53:10 vuelve a hacer la distinción. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién quiso quebrantarlo? Pues a Jesucristo. Se entiende implícitamente que está hablando del Padre. El Padre quiso quebrantar a Jesucristo. ¿Cómo va a ser el mismo? Si está diciendo que Jehová lo que quiso quebrantar a otro sujeto que es Jesucristo en este contexto. Estoy hablando del Antiguo Testamento para que no digan que no toco. Ahora vamos al Nuevo Testamento porque el tiempo se acorta. ¿Se hace la distinción o no se hace la distinción el mismo Jesucristo? Juan 10:30. Dice Cristo, yo y el Padre somos el mismo. A ver, los reto acá a los unicitarios que me digan el texto donde dice yo y el Padre somos el mismo. No dice eso. Dice yo y el Padre uno somos. La palabra somos en plural. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que hay una distinción. Si fuera el mismo, diría yo y el Padre somos el mismo. Se acabó el debate. Así de sencillo. Cuando Cristo ha dicho yo y el Padre somos el mismo. ¿Qué dice un unicitario? Cristo y el Padre son el mismo. ¿Cristo dice eso? No. Cristo lo contradice a los unicitarios y dice, yo y el Padre uno somos. Somos una pluralidad porque no somos el mismo. Somos un solo Dios, sí. Si es tema de decir Dios, es un solo Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como sujetos distintos, con operaciones distintas, con funciones distintas, son distintos. No puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Punto uno. Porque el mismo Cristo dice, yo y el Padre uno somos. No dice somos el mismo. Avancemos. Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cualquiera se entiende que acá está hablando de tres sujetos gramaticales. ¿De dónde se saca que acá los tres son lo mismo? O sea, ¿dónde dice que son lo mismo? O sea, hay que tener el cerebro de Einstein para entender este texto. O sea, hay que tener un poquito de haber terminado escuela mínimo secundaria, no entrar a la universidad o a los estudios superiores. Con entrar a la escuela ya te das cuenta que acá hay tres sujetos gramaticales. Si este tres sujetos gramaticales lo quieres convertir en uno, ¿qué estás haciendo? Estás rompiendo la gramática. O sea, acá me habla de tres sujetos gramaticales y dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre. A el Padre lo va a enviar el Espíritu Santo. ¿Cómo que el Espíritu Santo es el Padre? Si lo va a enviar el Espíritu Santo. Está viendo otro sujeto gramatical. ¿Cómo vas a decir que el Espíritu Santo es el mismo Padre? O es el mismo Jesucristo. Si él dice, al cual le enviará en mi nombre. Dice, vamos más textos. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré. O sea, Cristo está diciendo, yo voy a enviar al Consolador. ¿Cómo van a decir que el Consolador es el mismo Jesucristo? Una cosa terrible. O sea, Cristo mismo está hablando. No dice que es tu Señor y Salvador. Me dirijo a ti, unicitario. No dice que es tu Señor y Salvador. ¿Cómo dices que es el mismo cuando Cristo no dice eso? Cristo dice, yo voy a enviar al Consolador. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, encima dice. No dice que el Consolador es el Padre, tampoco dice yo del Padre, porque estaba con el Padre, yo lo voy a enviar al Consolador, yo lo voy a enviar al Espíritu Santo. Bajo esas expresiones, ¿de dónde sacan? Es el mismo. O sea, el Espíritu Santo es el mismo. Eso uno dice, ¿dónde está la coherencia? ¿Cómo que es el mismo si Cristo está diciendo que lo va a enviar?
sea, ¿dónde se puede explicar si no es cambiar lo que dice el texto? Es la única forma de hacer que estos tres sean el mismo, es cambiar toda la gramática. Avancemos. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este texto es contundente. Este texto es contundente. Cristo en una oración, no es una enseñanza para que digan, no, Cristo estaba dando alegorías, estaba enseñando. No, estaba orándole al Padre. Le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, le está pidiendo al futuro, al lado tuyo, ahora retrocede al pasado, con aquella gloria que tuve contigo. Ahora vamos a ver lo que significa esta palabrita ¿cómo se llama? En el griego. En griego la palabra ahí, contigo, es para. ¿Qué cosa significa para? Propiamente cerca. Es decir, literalmente o figuradamente como dativo a la proximidad de o en la proximidad de. O sea, Padre, yo estaba próximo a ti o estaba al lado de ti o estaba junto a ti. La pregunta es, ¿por qué yo no le voy a creer a mi Cristo? Mi Cristo está revelando que yo estaba al lado del Padre antes que el mundo existiese. ¿Y yo por qué no le voy a creer? Ay, no, pero una locura. Un Dios con tres distinciones claras. Pero ese es el Dios inescrutable de la Biblia. O sea, el Dios no se va a acomodar a mi modo. O sea, no, porque por supuesto que es facilito decir, bueno, un Dios es un solo ser, el Padre y el Hijo es el mismo, listo. Fácil es decirlo, pero es mentira el texto. El texto no dice eso. El texto dice que con un único ser divino hay tres claras distinciones. No hay separaciones. No hay autonomías, no hay tres seres independientes para ser tres dioses, sino hay distinciones claras, que nosotros los trinitarios decimos persona como palabra teológica, porque se tiene que usar una palabra teológica para mejor comprensión. Pero ¿es indispensable usar la palabra teológica? No, porque la Biblia habla de tres distinciones que coexisten en el único ser divino. Se acabó el asunto. Pero esas distinciones, mi oponente dice, no hay distinciones, es el mismo. Yo te voy a probar, dice mi oponente, me va a probar que el Padre y el Hijo, no hay distinción, es el mismo. Vamos a ver con las preguntas si me va a poder probar. Avancemos el texto. Vamos ahora al último texto, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el logos, o el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muchos dicen, ¿quién será este verbo? Este verbo es el nombre de Jesucristo. Acá está diciendo en otras palabras, en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era un Dios. Ali me dirá, John, pruébame explícitamente que el verbo es el nombre de Cristo. Fácil. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Le voy a leer solamente el verso porque el tiempo amerita. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. O sea, está explícitamente probado que otro de los nombres de Cristo es el verbo. Sí, es el verbo. Entonces ahora ya tiene sentido cuando dice en el principio era el verbo. En el principio era Jesucristo y Jesucristo era con Dios y el verbo era con Dios y Jesucristo era Dios y el verbo era Dios. Sencillísimo. Pero ahora me van a negar seguro, no, que Jesucristo, su nombre no es el verbo. O sea, Te queda un minuto. Gracias, es el verbo. Vamos ahora último a Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Tú lo lees del 17 al 20, mira lo que dice el 20. Hablando del Padre, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Texto explícito. El Padre lo sentó a Cristo a su diestra. O sea, el texto es explícito. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Sí, ¿cómo que es el mismo sujeto, amigos? ¿Cómo que es el mismo sujeto? Está a su lado del Padre, va a ser el mismo sujeto. Pero bueno, dejemos cómo lo explica nuestro oponente. Gracias, Armando. Córtalo más, por favor. Bueno, gracias. Gracias, John Félix. Pasaron los primeros 15 minutos. Como terminó muy rápido, no pude mostrar. Pero, y por este algoritmo del TikTok está poniéndose muy mal ahora. Como que fuera otra aplicación que conocemos que hace lo mismo. Si no detecta mi cara, empieza ahí, no se detectó ningún rostro. Pero de todas maneras vamos a iniciar el tiempo con Jaime Luis. Jaime Luis, ¿estás listo? Sí. Bueno, cuando empieces a hablar te doy tus 15 minutos. Dale, desde ya. Listo, saludo a todos los que están aquí en esta noche. Yo también voy a poner acá los 15 minutos para poder medir aquí en pantalla. Listo ya. Entonces, aquí saludo a mi oponente, John Félix, y hoy estaré demostrando con la Biblia que el nombre del Padre es Jesús. Estoy hablando de la misma persona. El nombre, hablar del nombre del Padre es hablar del Padre, es el mismo, entonces es Jesús. Jesús es el mismo. Es decir, no hablaré basado en opiniones, sino lo que lo mostraré con la Escritura.
Muchos creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso lo lleva a titular esto como que son personas distintas. Pero ya más adelante vamos a ver el término esto. Listo, desde el Antiguo Testamento, Dios prometió que su nombre sería revelado y glorificado. ¿Dónde? Isaías 52:6. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El Padre. Por esta causa, aquel día que yo mismo que hablo, yo hablando el mismo, no hay otro, he aquí estaré presente. Hay una promesa, Dios profetizó que su pueblo conocería su verdadero nombre. Ya hay un principio, ya hay algo, una profecía. También dijo que él mismo estaría presente. ¿Quién? El Padre, el único Dios que hay. ¿En qué? ¿Cómo? Manifestado en carne. Esta profecía se cumple cuando Jesús viene y da a conocer el nombre del Padre, que es Él mismo. ¿Dónde se cumple? Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahí está. Jesús dice que ha dado a conocer el nombre del Padre. ¿Qué nombre reveló? El único nombre que usó, que fue Jesucristo. Eso es lo que estoy mostrándolo con la Biblia. Ahora, ¿Jesús es el nombre del Padre? Sí, Jesús lo declaró, que vino en nombre del Padre. Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de ¿quién? De mi Padre, dice Juan 5:43. Y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibí. Jesús no dijo que venía el nombre de un ser distinto, sino él mismo. Si el Padre fuera otro nombre diferente, Jesús habría mencionado cuál era. Pero estamos hablando que Jesús está confirmando que Él es el Padre. Él el mismo. Ahora, ¿el Padre habita en Jesús? Claro, Juan 4:9 y 10. Yo estoy leyendo los textos textuales como lo dice la Biblia para que la gente corrobore. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ese texto es explícito, como dice John Félix, no necesita ser interpretado, necesita ser leído y comprendido. Jesús es la manifestación visible del Padre. No dice el Padre es otro, sino que el Padre en él, no en los, como si hubiera más. Sí, así que el Padre sí habitaba en Jesús. Estoy colocando la etiqueta que le colocan los trinitarios Padre. Yo diría Dios, pero ellos utilizan mucho la etiqueta Padre, entonces estamos hablando del mismo. Creo yo que estamos hablando del mismo. Ahora, Jesús es el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9 y 11. Dios también le saltó hasta lo sumo. ¿Quién? Dios, el Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de quién? Del Padre, no de Jesús. Se doble que toda rodilla. ¿Pero dónde? Y toda lengua confiese. ¿Quién? ¿Quién va a confesar? ¿Que el nombre del Padre? No, que Jesucristo es el Señor. Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre, incluyendo el nombre del Padre. Ok. Si el nombre del Padre fuera distinto, entonces el Padre tendría un nombre menor que Jesús. Y dice que toda rodilla se doblará ante Jesús, lo cual hace una referencia en Isaías 45:23, donde dice que toda rodilla se doblará ante él. Así que eso se cumple en Jesucristo. Mateo 28:19, un texto conocidísimo por los trinitarios. Confirma que el nombre, bautizándolos en el nombre del Padre. Así que Jesús no dijo en los nombres. La Biblia ningún apóstol bautizó usando los nombres, sino el nombre. Hechos 2:38, bautícese cada uno de nosotros en el nombre, lo mismo que allá está diciendo en el nombre del Padre, porque el nombre, ¿cuál es? El de Jesús. ¿Por qué? Porque fue el nombre que se le dio sobre todo nombre, la autoridad. Hechos 8:16, todos los bautizados en la Biblia fueron bautizados en el nombre de Jesús. Si el nombre del Padre fuera otro, los apóstoles habrían utilizado el nombre del Padre porque vendría siendo mayor. Ahora, en el Antiguo Testamento profetizó que Dios se llamaría Jesús. Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y él se llamará su nombre. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Pero viene la bomba, ¡boom! Se acabó el debate. Padre eterno y príncipe de paz. Listo. El Mesías es el Padre. ¿Cuál Padre? El eterno. Si Jesús es el Padre eterno, entonces su nombre es el nombre del Padre eterno. Ya se acabó el debate. Apague y vámonos. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno, hablando el Padre.
hablando el Padre, uno y uno su nombre. Jehová tendría un solo nombre. Ese nombre es ¿quién? Jesús, porque en Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre. Ese texto explícito es otro nombre ¿para qué? Que nos salve. Punto. Aquí nosotros encontramos Isaías 52:6. Dios dijo que su pueblo conocería su nombre. A los trinitarios allá que están conectados en todos lados les digo, Isaías 52:6, Dios dijo que su pueblo conocería su nombre. Juan 17:6, Jesús manifestó el nombre del Padre. Juan 5:43, Jesús vino en nombre del Padre. Juan 19:14, 9 y 10, ver a Jesús es ver al Padre. Filipenses 2:9 y 11, Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Mateo 28:19 junto con Hechos 2:38, el nombre, él, no los. Así que se acabó la Trinidad. Punto. Isaías 9:6, el Padre eterno, ¿quién es? El niño que nacería. Se acabó. Confirmado que Jesús es el Padre. No hay más. ¿Dónde está el Padre? El otro, no lo veo. No. Zacarías 14:9 es la bomba que destaca aquí a los trinitarios, porque hay una profecía hablando del Padre. Hay muchos textos. Deuteronomio 2 confirma que Jehová es el Padre. Y ahí está hablando Jehová, una profecía. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno su nombre. Así que la evidencia bíblica se corrobora. Así que yo podría decirle aquí que hoy, aquí con la Biblia en la mano, nosotros nos hemos dado cuenta con claridad que Jesús no es un nombre más, sino el único nombre que revela al Padre. No hay versículos que digan que el nombre del Padre es diferente, no los hay. ¿Por qué? Porque es el único Dios. Si Jesús manifestó el nombre del Padre y el único nombre que dio a conocer fue el de Jesús, entonces el nombre del Padre, ¿quién es? Jesús. Así que mi amigo John, quien me retó, si crees que el Padre tiene otro nombre, tú me lo vas a tener que mostrar. Y hablar del nombre es hablar del Padre. Es lo mismo. A no ser que el nombre sea independiente del Padre. El Padre es uno en persona y el nombre es otro. Y hablar el nombre es hablar del Padre mismo directo. Y tú me vas a tener que mostrar por la Biblia que si hay otro nombre que no haya dado Jesucristo, y me lo vas a mostrar por la Biblia. ¿Cuál fue el nombre del Padre? En el Nuevo Testamento del Padre. Y si no es Jesús, aquí hay politeísmo venteado. Aquí nosotros tenemos que tener en claridad que hay politeísmo. Y si no puede mi amigo, ni los trinitarios que están de aquel lado y de este lado, entonces debe aceptar lo que la Escritura enseña. Jesús es el nombre del Padre revelado y se lo traje desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que ese fue el nombre que el Padre prometió y que Mateo 1:21 al 23, dice Mateo 1:21, el ángel le dice a María, una profecía, ¿cuál? Y llamará su nombre, ¿cuál? Jesús. ¿Y cuál más adelante dos textos? ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros, Emanuel. No es que le cambió el nombre, es que eso significa porque se prometió desde el Antiguo Testamento que Él iba a estar con nosotros. Y ahí se cumple. Así que miren, mis amigos trinitarios, aquí yo por la Biblia no le voy a mostrar a ustedes otros, sino que le voy a mostrar al único Dios, ¿verdad? Ahora, la distinción de personas que hacen los trinitarios, quiero aclarar esto. Ellos utilizan términos de personas. Hablaba ahorita, la persona, ¿por qué la utilizan? Porque realmente quieren hacer una distinción cuando la Biblia no hace distinciones. Es algo loco. Pablo era monoteísta. Pedro era monoteísta. Había un principio en la Torá, desde el Génesis hasta Malaquías, y es el Shemás, Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, es completo. Israel tiene un principio, una base fundamental hasta el día de hoy, 2025, tiene un principio fundamental y el monoteísmo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Ese es Jehová el Padre. No hay más. ¿Cómo se le ocurre que van a predicar otro evangelio? Si algo de lo que lo leían estos apóstoles aprendieron en la sinagoga, aprendieron de los ancestros, de los ancianos, y cada quien le enseñaba a los padres, a los hijos y todo esto, y esto era un boom, mis amigos. Así que ellos venían predicando lo mismo que heredaron.
El texto dice, y se lo enseñarás a los hijos y los hijos de tus hijos. Y esto estaba explícito, directo, esto se tenía que cumplir. Y ellos venían bajo la misma enseñanza, nunca predicaron Trinidad, no creían en Trinidad. No había Trinidad, había monoteísmo. Israel tenía un principio directo de Dios, algo que se respeta, es el Shema, y hasta el día de hoy lo respetan. Así que nunca van a cambiar ese principio porque hay que respetar al Padre, a Dios mismo. Así que no puede mostrarme que Pedro era trinitario, ni politeísta, ni Lucas, ni ninguno de ellos. Ellos predicaron a un solo Dios. Hacían, la única distinción que hacía es que había una promesa en el Antiguo Testamento que se cumplió y sabían que se llama el Padre. Y ellos hacen esa distinción, pero no como persona independiente, sino como esa profecía que se mantuvo y que se guardó y que se cumplió en Jesucristo. Así que desde el Génesis hasta el Apocalipsis va a mostrar a un solo Dios, aún textos explícitos, creó Dios, no crearon los dioses. Ellos utilizan el hagamos, la pluralidad de la palabra, pero eso no implica que haya, porque si utilizan la pluralidad de la palabra, me tienen que mostrar con quién está hablando según el Padre. Si está hablando con el Hijo, me tienen que mostrar que está hablando con el Hijo. Si no lo pueden mostrar, se acabó. Proverbios 8 lo pueden leer, ahí está directamente la sabiduría especificando que estaba antes de todo lo creado. ¡Pum! Se acaba. La pluralidad de hagamos, somos. Así que eso se migaja porque no puede un trinitario demostrar quién estaba hablando allí. Lo único es que son expresiones plurales y deben de conocer la historia de un rey cuando habla en pluralidad. Por acuérdense que los reyes, cuando se les refería a ellos, hablaban a su reinado, no solamente referían a ellos, sino al reino donde estaban posesionados. Y nosotros debemos tener como principio real que hay un solo Dios. Ahora, en todo esto, en el final de todo Apocalipsis, muestra solamente un trono. Juan vio un trono y ninguno vio otro. Felipe, todo el mundo vio un trono. Nadie vio dos. Yo no veo un versículo que diga, y vi al Padre y al Hijo. Es loco pensar esto, eso es loco. No hay un texto explícito que diga, vi al Padre y al Hijo sentados. Porque en algunos textos la palabra, como lo usa el Trinitario, que el Trinitario llega y dice que porque estaba a la derecha, entonces ya eso le llama que es que estaba sentado, pero si hay un solo trono, ¿cómo se sentó? Pues yo no veo más tronos. Jeremías Reyes muestra que Jehová está sentado en el trono y al lado está el ejército. Lo muestra. No hay dos tronos, hay un solo trono. ¿Cómo hizo entonces el Hijo para ser persistente? Esta es la locura más grande que pueden inventar los trinitarios. La locura. Ellos pueden mostrarme, pero el texto dice que creó el universo. Pero el cielo y la tierra, los árboles y todo, no pueden mostrar. Ahora ellos podrán definir que el universo es todo lo creado, pero tienen que mostrarme, así como Proverbios 8, que la sabiduría habla, que estuvo ahí antes de caer el polvo de la tierra, que todo que estaba allí estuvo ya presente. Así que en esta hora, mis amigos trinitarios, argumentativamente con Biblia en mano, se lo cité, hay una manera explícita de decirle, Jesús es el mismo Dios, Jesús es el Padre, porque yo no creo que mi oponente crea en que Dios es uno y el Padre es otro, porque eso sería politeísmo. Hay un solo Dios verdadero y su nombre es Jesucristo, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, al que se le pone el cinto de oro. Y ese cinto de oro dice Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual todo se le tiene que rendir potestad. Los 24 ancianos, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles se quitan sus coronas y se rinden hasta este Dios, el único, y no hay cómo demostrarme que hay otro, porque si aquí mi oponente me demuestra que hay otro, se llama politeísmo. Y eso es politeísmo puro. Y me tiene que mostrar cómo hay. Israel adoraba al Padre y adoraba a otro. Entonces, a Dios y a Jehová. Y no hay. El único Jehová es el único Dios. Que ese Dios se manifestó en carne y que hoy vive para siempre. Y rendimos culto y pleitesía al digno de la honra y la gloria. Amén. Tiempo. Bueno, han terminado la segunda parte, que en este caso sería la argumentación. Ahora pasamos a la parte 3, que sería la refutación. Empieza John Félix con sus 10 minutos de refutación. John Félix, cuando empieces a hablar. Jaime, apaga tu micrófono. Jaime, apaga tu micrófono, por favor. Ya lo tengo apagado, yo lo tengo apagado. El que lo tiene prendido es Armando. Ok, gracias.
Empezamos. Listo. Empezamos. Ahora mi oponente dice, muéstrame dos ahí, muéstrame dos sujetos que hayan visto dos sujetos. ¿A quiénes quieres que te muestre, Jaime? Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. Escucha, Jaime, primer sujeto. Todos hemos ido a escuela. Primer sujeto, al que está sentado en el trono, van uno. Y al cordero van dos. ¿Querías dos? Ahí están los dos. O sea, ¿qué cosa quieres saber? Pues me vas a decir que acá gramaticalmente no es dos. Esto, como repito, llévelo a un sobrino, a un hijo de 10 años, de 2 años. ¿Cuántos sujetos gramaticales le daban gloria, honra y alabanza? Te va a decir dos. Pero increíble que unicitarios que son de 20 años, 30 años, 40 años no saben lo que es la gramática sencilla. Que mi oponente dice, muéstrame dos, que hayan visto dos sujetos, muéstrame. Ahí está el texto y hay mucho más texto, pero te repito, gramaticalmente cualquier persona dice, dos sujetos vieron al que está sentado, uno, y al cordero, dos, y a los dos se le dio gloria, honra y alabanza. Vamos, más texto que me ha dado, vamos a refutar los textos que ha dado nuestro oponente. Ahora, mi oponente dice, el nombre mira, mi oponente ha soltado los textos, yo lo avalo al 100%. Los textos que mi oponente ha soltado, para los que no saben, son textos que demuestran que Dios es uno. Y todo trinitario sabemos que Dios es uno. Creemos en un solo ser divino. Creemos en una sola esencia divina. Creemos en un solo espíritu. No creemos en tres Jehovás. No creemos en tres dioses. No creemos en tres espíritus. Como gente que ignora la Trinidad comienza a hablar, pero bajo una ignorancia gravísima. Nosotros no creemos eso. Tú no se has perdido tu tiempo soltándome los textos. Pero lo que tú has hecho es cambiarle el significado a los textos. Los textos que no dicen que no son lo mismo del Padre y el Hijo. Tú quieres forzar una inferencia. Los textos que tú has dado, repito, los avalo porque muestran lo que los trinitarios creemos, en que Dios es uno solo en el ser, en la esencia, en la voluntad, pero no son uno, o sea, no son el mismo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son lo mismo, son distintos. Vamos a demostrarte, me dices que el nombre de Jesús es el nombre del Padre Celestial. Vamos a ver, Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Mira, Cristo está en el cielo, le mandó el mensaje a Juan, le dice, escribiré en él el nombre de mi Dios. Al Padre, Jesucristo le sigue diciendo mi Dios, porque Jesucristo es hombre. Lean 1 Timoteo 5, ¿qué cosa dice? Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como hombre le dice al Padre mi Dios. Repito, hoy día, al día de hoy, Jesucristo le sigue diciendo al Padre, mi Dios, le dice. ¿Cómo va a ser el mismo sujeto si le está diciendo mi Dios? Y repito, no quiere decir que Cristo no sea divino, sencillamente es hombre, es verdadero Dios, verdadero hombre, plenamente Dios, plenamente hombre. Como hombre se está expresando. Así es que al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿De dónde sacas que el nombre de Dios, del Padre, es el mismo nombre que el Hijo? O sea, ¿de dónde sacas eso? Si Cristo está haciendo la distinción, mi Padre tiene su nombre y yo le voy a escribir a ustedes como promesa el nombre de mi Padre, el nombre de mi Dios. Y sigue hablando, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Mira la distinción que es. O sea, Cristo se preocupa en hacer la distinción, el unicitario se preocupa en romper la distinción. Cristo en otro texto se preocupa en hacer la distinción con el Padre y el unicitario lo contradice, quiere hacer que no haya distinción. Mire cómo contradicen ustedes el texto, los textos, harto texto, que la Escritura se preocupa en hacer la distinción entre el Padre y el Hijo. Te dicen, no hay distinción, estoy ciego, no, sigo, no. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos sabiduría sobrenatural y decimos que esa distinción no existe, son la misma persona, quieren romper. Vamos a hablar ahora con tus textos que me has dado. Empezamos con el texto que tú soltaste. Dices Jehová tendría... John Félix, permíteme un momentito. Mira. Escucho. Lo que pasa es que estás debatiendo con Jaime Luis y Jaime Luis no ha dicho nada de eso de lo que tú estás diciendo. Jaime Luis no ha dicho de que él tiene la verdad absoluta ni nada por el estilo. ¿Verdad? No ha dicho nada de eso, de lo que tú estás diciendo. O sea, dame el favor y no... Armando, que no haya ad hominem ahí, por favor. Dije Jaime. No, por eso. Escucha lo que te estoy diciendo. El debate es con Jaime, no con toda la unicidad de la que tú estás hablando. Si te quieres referir a la doctrina, di la doctrina. A ver, quiero entenderte. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que está prohibido que yo me dirija y le ponga un adjetivo a Jaime. Quiero saber, Armando. Sí, tú dices los unicitarios. No. A ver, pero vamos por parte primero. Me he dirigido a Jaime, me he dirigido a él, me he dirigido a su persona. Escúchame, Jaime, escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando te diriges al argumento, no a los unicitarios. Un ratito.
No, ratito, pero pero déjame terminar, quiero- déjame terminar, hermano. ok, Hermano, termina, déjame termina. terminar. Termina, te escucho. Cuando tú dices los unicitarios, ¿Jaime es dualista, unitario o qué es Jaime? Habla, no tienes por qué preguntarme, habla y luego voy a hablar yo. Bueno, entonces, mira, Jaime es unicitario. Cuando tú dices los unicitarios, te estás refiriendo a él de manera indirecta, implícitamente. Mejor di, la doctrina de la unicidad postula esto y listo, se acaba. Pero no te refieras a los unicitarios porque de forma implícita te estás refiriendo a Jaime Luis. Ok, ahora para Con antes de yo, adjomen, listo. antes de no, me toca a mí hablar, te pido permiso. Antes de yo hablar, necesito saber, ¿le puse el adjetivo directo a Jaime, sí o no? Bueno, entendido. Necesito saber, tú eres moderador, ¿le puse adjetivo directo a Jaime, sí o no? Sí, es que yo ya te lo dije que sí, se lo pusiste de forma implícita, Directo, pero creo que no me escuchaste lo que dijiste. directo le puse. No, dirígete a él. Ok, dame un minuto para responderte. Estás equivocado, Armando. Nos parece que no estás poniendo atención. Él se ha dirigido a los trinitarios. Ojo, él se ha dirigido a los trinitarios. Así que yo tengo No, se toda la dirigió a libertad. ti. Se ha Se dirigido dirigió a a los ti trinitarios. y no Se ha usó- dirigido y no a usó los adjomen. trinitarios. A ver, Armando. Armando, tú sabes que estas grabaciones se graban, estás quedando mal de nuevo. Dame, De buena dale. fe, no, un momentito, dame mi minuto, me estás haciendo un reclamo insulso. Primero estás diciendo que yo no le he puesto adjetivo directo al punto 1, has aclarado, eso sí está prohibido. Si lo hubiera hecho, me tendría que pedir la disculpa. Punto 2, me has dicho porque yo me he dirigido a los unicitarios. Ok, sí me he dirigido, no lo digo, pero a Jaime también se ha dirigido a los trinitarios, eso es válido. Lo que no es válido es que yo me dirija a su persona de él directamente, eso está prohibido, te repito. Él se ha dirigido a los trinitarios, yo me puedo dirigir a los unicitarios, sí, no sé por qué te has metido eso, o sea, estás poniendo atención, te repito, él se ha dirigido a los trinitarios. Así que yo me estoy dirigiendo a los trinitarios, tampoco le estoy insultando, no estoy diciendo, son hijos del diablo, o sea, me estoy dirigiendo a los unitarios, No. sí, porque mi oponente se dirigió. No, John Félix, John Félix, ¿Se John Félix, dirigió no, mi no, oponente no, a no. los trinitarios o no? ¿Se dirigió o no? John Félix, sí. Lo que Entonces- yo te estoy diciendo es esto, mira. Que tú estás levantando un muñeco de paja. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo y te digo que te dirijas a él para que sea más directo, así como él lo hizo contigo también, que se dirigió a ti. Pero lo Él que se ha tú estás dirigido a los diciendo, trinitarios, Armando. Él se dirigió a los sí, trinitarios. hermano, es que yo no estoy negando eso. Yo no estoy Entonces- negando eso. Lo que yo te estoy diciendo es que tú dices que él o los unicitarios están diciendo cosas que no decimos. Eso es lo que te estoy diciendo, nada más, solo eso te estoy diciendo. No se te entiende. Para que no, evitas, no se te entiende. bueno, Mira, listo, yo te explico después cuando termine el debate, yo te lo explico. No hay problema. Es que me estás interrumpiendo por las puras, Armando. Ok. No, mira, el tiempo está parado, mira, el tiempo está parado. Pero No me te he estás quitado quitando, tiempo. pero es un debate, me estás quitando la ilación, o sea, por la No, me pero estás es que, interrumpiendo. no, hermano, A ver. yo no A te ver, estoy a ver. quitando el tiempo, tu tiempo te lo voy a dar cabal. Yo no te Pero, estoy a ver, es que- quitando pero me estás lo que tú tienes interrumpiendo que por la refutar porque a lo ver. tienes escrito, ¿verdad? Dame 30 segundos, porque me has quitado la idea. 30 segundos, por favor. Ah, Dame 30 sí, hermano. segundos. Oh, Es que no estás 30 debatiendo segundos. conmigo, John Félix. Yo Dame 30 solamente te estoy segundos. diciendo Dame que no 30 digas segundos. cosas que nosotros no decimos Dame en él. 30 segundos. Dame 30 segundos. ¿Se puede o no se puede? Fuera del tiempo. Sí, dale. Ok. Yo de buena fe, para los hermanos que saben, de buena fe pongo así pues, se supone que no debiera poner a Armando, porque es un historia como el oponente. De buena fe te estoy poniendo a Armando, pero me estás interrumpiendo por la pura. Me vuelves a interrumpir por la pura, leo públicamente, corto el debate, porque yo de tonto no tengo ni un pelo. Así que me vuelves a interrumpir por la pura, se cortó el debate. Así que piensa, si me vas a atacar, te repito, si yo le ofendo a él, no hay problema. Yo me rectifico, le pido la disculpa, no hay ningún problema, pero me vas a querer, o sea, a tu manera, querer meterte sabiendo que tú eres unicitario, tú eres de su postura de él, sabiendo que tú eres, sé prudente, No. valorarme, te digo, vuelves a Listo, meterte mira, por la listo, pura, John se corta el Félix. debate. Listo, Ahora sí, listo, cuenta. listo. Mira, no te voy a interrumpir, pero creo que puedo mostrarte después con evidencias lo que tú dijiste y que no es correcto decir en un debate. ¿Te parece? Yo voy a probar, Te lo muestro mañana, te lo muestro voy a- mañana, listo. Así es. Te lo muestro mañana. Cuéntame tiempo. Yo te cuéntame dejo tiempo. terminar, los dejo terminar y yo después te muestro a ti, para que veas cuáles son las palabras que no se deben usar. Gracias. Bueno, cuando empieces a hablar, sigo con tu tiempo. Te voy a dar un minuto más En mi adicional. tiempo puede hacer lo que quiera. O sea, mi tiempo puede ser. Ahorita tú vas a soltar tus textos, Jaime. Ok, que quede claro. Jaime se dirigió a los trinitarios. Sin insultar, por supuesto, se ha dirigido. Yo también me he dirigido. ¿Cuál es el problema? Para los que no saben, yo no me estoy prohibido dirigirme a su persona de él y menos poniendo el adjetivo. Él ha dicho, Armando, que ha confirmado que yo no me he dirigido. Así que por la pura me estás interrumpiendo, como siempre. Pero repito, los hermanos, yo estoy haciendo eso de buena fe, uno se equivoca, pero que me sirva de nuevo de la lección. Pero te repito, me vuelves a interrumpir por la pura, lo corto el debate. Vamos a analizar sus posturas sus textos de acá del amigo. Él me dijo, Jehová tendrá un solo nombre. Por supuesto que yo lo creo.
O sea, tú estás dando los textos, Jaime, de los textos que avalan que Dios es uno. O sea, tú me puedes tirar 200 textos. Yo no te lo voy a negar, porque los trinitarios creemos que Dios es uno. Los que tú tienes que soltar los textos donde el Padre y el Hijo tocas los textos y tú muestras que son lo mismo. Y ahorita vamos a entrar en los textos de los pocos que has soldado. Soltaste Isaías 52. Vamos a hacer por respeto, te voy a leer cada texto que soltaste. Me soltaste Isaías, acá lo tengo, Isaías 52, verso 6, dice acá. Gloria a Dios. A ver, vamos a ver. Isaías 52, verso 6, dice el texto que me soltaste. ¿Cuál sería tu intención? Dice acá, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Ahí está, lo que tú me dices. Mi pueblo sabrá mi nombre porque esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Quién ha dicho que Cristo no es Dios? O sea, este texto demuestra que Cristo, que es Dios, estuvo presente con nosotros, por supuesto. Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, ¿quién está negando eso? O sea, el asunto... A ver, me están pidiendo un ratito, me están pidiendo armar ese rompecabezas acá. A ver, un ratito. Ok, ahora sí, me han pedido. Ahora, ¿quién está negando, Jaime? O sea, tú me das un texto que demuestra que Dios vino a la tierra. Yo no lo niego eso, ni un trinitario lo niega eso. No sé para qué sueltas ese texto. Deuteronomio ahora me dice que Jehová es el Padre. ¿Dónde? Has dicho que tú dices que Jehová es el Padre. Ok, Jehová es el Padre. Para los que no saben, cuando en el Antiguo Testamento Jehová se dice que es el Padre, lo dice. Pero también se dice que es el marido. Y hay que ver el contexto. Muchas veces se usa en forma metafórica. Se dice es el padre, es el marido, es el padre del pueblo de Dios, es el marido del pueblo de Dios. Y si usted la agarra así literal, uno dice por fin, ¿Jehová es el padre de Israel o es el marido de Israel? Porque no pueden ser los dos. Un padre no puede ser marido. Sentido común. Entonces muchas veces agarran textos que están hablando de metáforas o usando el texto metafóricamente o alegóricamente, está usando el texto. Hay que saber en el contexto, repito, porque es cierto que en el Antiguo Testamento dice que Jehová es el padre de Israel, lo dice de su pueblo, pero también dice que es el marido. Y si tú dices, no, eso es literal, es el padre literal, pues tiene que saber que es el marido literal y ahí no está la coherencia. Es el padre y el marido a la vez. Literalmente Jehová puede ser el padre y el marido a la vez. ¿Qué forma es esa? ¿O eres el padre o es el marido? Son comparaciones. Vamos a ver, tú me sueltas Zacarías 14, donde dice que Jehová es el Hijo. Por supuesto. Te dije que yo creo que Jehová, hay un solo Jehová. No hay tres Jehová. Jehová, el Padre, hablando por el Padre, por la persona del Padre, o por sujeto gramatical del Padre, o por la distinción del Padre. Jehová hablando a través del Hijo, a través del Espíritu Santo también. O sea, pero es un solo Jehová. Yo no estoy hablando de un Jehová, o un Dios Padre, o segundo Dios Hijo, tercer Dios Hijo. Los verdaderos trinitarios no estamos con ese cuento. Y vamos, al final tú te agarraste con la palabra nombre. Dijiste que el nombre de Jesús es el nombre ¿cómo se llama? Del Padre. Y sacaste tú el famoso Juan capítulo 14. El famoso texto que ustedes se paran agarrando, lo cual necesito hablar con bastante detalle. Dijiste Juan 9:10. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? A ver, Jaime, a ver. Al texto dice, ¿no crees que yo soy el Padre? ¿Dice eso? Si dice eso, tiene razón ustedes, se acabó la Trinidad. ¿Dice el texto eso? Dice, ¿yo soy el Padre o yo soy en el Padre? Son dos cosas distintas. Repito, el texto de Juan 14:10 dice Jesucristo, ¿yo soy el Padre o dice yo soy en el Padre? El honesto dirá, oh, verdad, no dice yo soy el Padre. Que no dice, pues. O sea, pero ustedes, ¿qué dicen? No, Cristo es el Padre. Y uno dice, ¿dónde está el texto? ¿Dónde está el texto que Cristo haya dicho, yo soy el Padre? O el texto que los apóstoles hayan dicho, Jesús es el Padre. ¿Dónde dice eso? Hay un texto que diga a los apóstoles, Jesús es el Padre, lo tienes, ¿y por qué no lo sueltas? Ahora que viene tu refutación, suéltalo, te reto, por momento de refutación, suéltalo en la refutación. Mira, yo te voy al texto donde los apóstoles decían, Jesús que es el Padre. Suelta el texto, no existe ese texto. Esas son inferencias equivocadas de ustedes. Inferencia. Dice el texto, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, así como dice, yo y el Padre uno somos. No dice yo y el Padre unos, somos el mismo. Te repito, en el momento de refutación, tú me dices, con este texto te estoy probando que son el mismo. No estás probando que son el mismo. Lo que estás probando que son un solo Dios, un solo ser divino. Eso sí, con este texto se prueba que son uno. El Padre y el Hijo son uno. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No son tres seres divinos, tres seres autónomos, no son tres seres independientes o tres personas independientes, nada de eso. Ni un trinitario, nadie te habla eso. Un verdadero trinitario jamás te lo va a decir. Ustedes son los que no le decimos eso. Ustedes dicen, no, como si nosotros dijéramos eso. Ellos, los trinitarios, están hablando de tres dioses. No. Estamos hablando de tres claras distinciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, punto. Que teológicamente te estoy diciendo, le decimos personas, no hay ningún problema. Si no quieren decir personas, se acabó. Pero la distinción es clara.
Y ahora vienen las preguntas, donde te vas a quedar en dos cosas. O vas a respetar el texto y te vas a tumbar tu unicidad, o vas a negar, como algunos unicitarios, vas a negar el texto y te vas a dar conocido por persona que niega el texto para defender una postura errónea. Corto lo más. Suficiente, gracias, Armando. Bueno, no llegó ni a los 10 minutos y todavía le iba a dar un minuto adicional. Pero ahí, hasta ahí llegó tu argumento, tu refutación, ¿verdad, John Félix? Bueno, pasaron los primeros 10 minutos de la refutación. Ahora vamos con los 10 minutos de Jaime Luis. Cuando empieces a hablar, Jaime Luis, te doy tus 10 minutos. Cabe acotar, evitemos las falacias, por favor. Listo, Armando, desde ya. Entonces, yo quiero decirle que vengo a refutarle los argumentos que él se basó, donde él utilizó hace rato Isaías 61:1, citando para demostrar dos personas. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces, Dios se manifiesta en diferentes maneras, ¿será? O en diferentes personas. Es que hay que entender eso, ¿no? ¿Cómo es que se manifiesta Dios? En diferentes maneras o en diferentes personas, porque eso es lo que es. Ahora, ese texto lo voy a refutar con Isaías 48:16, es similar y habla que Jehová y su espíritu, pero no indica Trinidad. Eso es lo que quiero que aquí mi oponente entienda. La unción no separa a Dios de en personas, sino que muestra la manifestación de Dios en carne. Timoteo 3:16. Entonces, Jesús leyó el pasaje de Lucas 4:18 y lo aplicó en sí mismo. Jesús no dice otro me ungió, sino que Dios en su manifestación ¿cómo le diríamos? Carnal, sí, o no sé, porque es que esta gente a veces, bueno, es ungido. Entonces la unción no indica que el Hijo sea otra persona del Padre, sino que Dios en carne recibió su propia unción para cumplir su propósito en la tierra. Ahora, él utilizó Isaías 53:4, 6 y 53:10 y para mostrar una distinción entre el Padre y el Hijo. Isaías 53:10 dice ahí: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53, una profecía mesiánica sobre la manifestación de Dios en carne. Mi oponente le quiere decir que Dios se hizo siervo, Filipenses 2:7, tomando forma humana para redimirnos. No es una distinción de personas, sino de manifestación. Dios como Padre y Dios como Hijo en carne. Eso es todo. No es que sea otro Dios, es el mismo Dios, solo que aquí estoy haciendo la separación para enfatizar cómo fue que se manejó esa situación de la manifestación, para que quede claro. Dios mismo fue el que llevó sobre él los pecados. Zacarías 12:10. Mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? Jehová mismo dice que será traspasado. Si el Hijo es otra persona, porque Jehová dice que él mismo fue traspasado, ¡pum! Se acabó la Trinidad. Apague y vámonos. No hay distinción de personas en Isaías 53. A mi oponente le digo, sino que Dios en su manifestación humana padeció por nuestros pecados. Eso es lo que hay que conocer. Ahora, él dice que la unicidad donde coexiste el Padre y el Espíritu Santo, y yo le vengo a refutar a él ese argumento, porque Dios no existe, coexiste, utilizó la coexistencia de la palabra coexiste en tres personas. Eso no dice la Biblia, sino que él mismo se ha manifestado en diversas maneras. Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que dice el texto. Así que no dice Dios fue coexistido en eso. Eso no lo utiliza el texto, ni ningún texto habla de eso. Esa es la argumentación filosófica para poder demostrar la Trinidad, y eso no es bíblico. No dice Dios el Hijo fue manifestado, sino Dios mismo, a lo que se le llama Padre. El Espíritu Santo en otra persona, sino el mismo Dios obrando en esencia, según de Corintios 3:17. El Señor es Espíritu. Juan 4:24, Dios es Espíritu. Y eso creo que hay muchos textos. Así que Jesús es el Señor y es el Espíritu Santo, y que se acabe esa coexistencia, porque eso no tiene fundamento, ni pie, ni cola. No hay tres personas coexistiendo, sino un solo Dios en diferente manifestación. Ahora, él también hizo aclaración de la palabra persona, que es teología y es autonomía. Entonces yo le vengo a decir que no, eso no es así. El concepto de persona, a mi oponente en la Trinidad, es ajeno a la Biblia. Eso es ajeno a la Biblia. Deuteronomio 6:4, ya hace rato lo dije, del Shema, de la Torá. Eso es: oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Es un principio que no se puede quebrantar para poder argumentar nada. No se puede. La Biblia nunca menciona a Dios como tres personas, ni como tres personas coexistentes, ni nada de eso, ni la unión hipostática, nada de eso. Son formas
filosóficas para argumentar y hacer creer las creencias, pero eso no está así argumentado en la Biblia. El término persona viene de la teología posterior y no de la Biblia. Así que los trinitarios asumen que persona es aplicable a Dios, pero la Escritura nunca usa ese lenguaje, nunca lo usa. Así que el concepto de persona aplicado a Dios es ajeno a la Escritura y se basa en interpretaciones humanas y no en la revelación bíblica. Ahora, él usó también Juan 10:30, el somos, que implica pluralidad, y eso no dice el texto. Yo y el Padre, uno. Hay una anterior, hay un principio que está diciendo yo y el Padre, uno. Ese uno es explícito y directo. Pero la persona, o mi oponente, perdona, voy a utilizar mejor a mi oponente porque esta no puedo hablar de las personas. Mi oponente está utilizando el somos para legalizar su creencia y eso es lo que no puede hacer. Tiene que utilizar hay un antecesor, eso y es uno, y debe de argumentar el uno primero para decir el somos. Primero me argumenta la singularidad de la palabra uno para poder hablar de la pluralidad del somos. Así que el verbo somos no indica Trinidad, sino una unidad de esencia. Eso es todo y se acaba la Trinidad. Apague y vámonos. Juan 14:9-10. El Padre que mora en mí se tumbó, se acabó. Apague y vámonos. El debate se acabó. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ya. Esto se acabó. Jesús no está diciendo que son dos personas, sino que el Padre que mora en Él. Punto. Ahora, en griego se usa el gen, que eso lo sabe cualquiera. Eso es un término que indica unidad, no pluralidad de personas. No dice uno en números, como algunas personas, pero no voy a hablar de algunas personas, allá en Marte lo utilizan, sino en una naturaleza. Así que no hay dos personas, como usa el término, en Juan 10:30, y ya dejen de estar utilizando a mi oponente el somos para legalizarlo, porque no puede ser una manifestación de Dios en carne con unidad de naturaleza y propósito. Es todo. Así que, y él utilizó también otro término, el consolador, es enviado en el nombre de Jesús. No, mi oponente no puede utilizar ese argumento. Juan 14:26, más el consolador Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, lo enseñará todas las cosas. Jesús mismo es el Espíritu Santo. Juan 14:18, no dejaré huérfanos. El único que deja huérfano es el Padre. Vendré a vosotros. El que deja huérfano es el Padre. ¿O es que el Hijo puede dejar huérfano? Ilógico. Si mi oponente le gusta leer el texto literal, debe de basarse. Entonces, lo mismo ahí en Juan 14:18, antes de leer el 26, no os dejaré huérfanos. Y 2 Corintios 3:17 argumenta que Jesús es el Espíritu, 2 Corintios 3:17, porque el Señor mismo es Espíritu. Se acabó, el debate se concluye, apague y vamos. El Consolador no es otra persona distinta, sino Jesús, el mismo en su manifestación, ¿como qué? Como Espíritu. Colosenses 9, en él habita corporalmente la plenitud de la idea, y dice, glorifícame con glorifícame tú, utiliza Juan 17:5, pero a mi oponente se le olvida que acá en el texto Juan 17:5 se responde con Juan 13:31 cuando dice, entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ahora he glorificado el Hijo, ¿en dónde? ¿De dónde? Y Dios he glorificado en él, se acabó. Dejen de utilizar ese texto, se acabó, he glorificado en él. Así que, y acá utiliza mi oponente el verbo era con, utilizando Juan 1:1, al principio era el verbo, y el verbo era con, y él dice que toma ese verbo con para hacer la separación, pero termina el texto, no podemos ser limitantes. Termina el texto, dice el verbo era Dios, y el 14 de Juan 1:14 es el boom de todos. Dice el logos, es el pensamiento, el plan de Dios, no una persona separada. Y Juan 14, y aquel verbo fue hecho carne, pum, se acabó esto. El verbo no es una persona distinta, sino el propósito de Dios hecho hombre en Jesús. Eso es la manifestación del verbo, pero el verbo no es una persona separada, sino Dios mismo. No pueden haber dos personas porque no hay. Recuerden el Shema, Deuteronomios 6:4. Y acá los argumentos de mi oponente fallan porque malinterpreta las manifestaciones de Dios como si fueran personas distintas. Se acaba esto. Ahora, él tendría que mostrarme un solo versículo donde se diga que Dios es tres personas. Ese versículo no existe. Y la Biblia es clara, Dios es manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero su nombre es uno. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. Así que vemos a la esencia divina, que Dios mismo en su esencia, manifestado desde el principio, creando todo. En el principio creó Dios, Dios es su esencia, no es una persona, es el que crea todo. Yo soy el creado, soy una persona de carne, de hueso, de mente, de conciencia, pero todo proviene de Él y para Él, dice el texto. Todo es para Él y por Él y de Él. Así que yo no puedo titular a Dios como yo creado y ponerlo a Él en la misma tónica mía. Eso
Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque inmediatamente sería, podría decirse que a veces hasta podría ser hasta una herejía, porque en realidad yo no puedo compararse a Dios conmigo. Nunca podría hacer eso. Dios no es persona, es espíritu. Juan 4:24. Y si mi oponente quiere mostrarme que Dios es persona, que me muestre un texto literal como Juan 4:24 que dice Dios es espíritu y me diga Dios es persona, el Espíritu Santo es persona. Si no tiene un texto así, mi oponente debe de salir de eso, porque no tiene cómo argumentarme con la Biblia que Dios es persona, así como Jesús lo dijo con la mujer samaritana, allá diciéndole Dios es espíritu, que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren. Así que es claro, y todos los textos que le leí, porque yo creo que ya la Biblia ya es muy clara. Así que aquí en esta noche le digo, Jesús es uno y uno su nombre. Gracias. Vamos a reiniciar. Bueno, pasamos a la penúltima parte, que sería el de las preguntas. John Félix, tienes un minuto para formular tu pregunta. Espérate, porque John Félix habíamos quedado de las preguntas. Yo voy a aprender la cámara, John Félix, tengo el tiempo limitado. El niño se tapó con tal de que no se vaya a despertar. Entonces, voy a ir respondiéndote rápido y conciso para no durar prendiendo la luz. ¿Listo? Ok. Listo, dale, voy a prender entonces acá, permítame. Me avisan entonces para poner el tiempo. Ok, listo, empezamos. Gracias. Primera pregunta es lo siguiente. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La palabra ahí contigo es la palabra para en el griego, que significa al lado de, junto de o a la proximidad de. No hay forma que no signifique al lado de. ¿Vas a negar el texto? Vamos a ver si vas a negar el texto. Dice el texto, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El texto dice explícitamente que Jesucristo está reconociendo que estaba junto al Padre antes que el mundo fuese. Esa frase de que Jesucristo estaba junto al Padre antes que el mundo existiese, ¿es verdad? Sí, no, ¿y por qué? Adelante. No. Esto sí siempre no. Permíteme que te dé el tiempo. Antes. Vamos a reiniciar aquí. ¿Entendiste la pregunta, Jaime? Bueno, tienes 2 minutos para argumentar. Catemine, dice. No y no. Se responde, ya te respondí que no, se responde aquí, Juan 13:31, y aquí se lo voy a leer. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora he glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Ese en él no está haciendo la separación de persona ni nada de eso del argumento que mi oponente quiera utilizar. Aquí está diciendo en él, Dios también le glorificará en sí. Ahí no está diciendo en sí mismo. Aquí está el texto, lo pueden leer. Y enseguida le glorificará. Así que a mi oponente yo le tengo que decir, perdón, se me cayó cosa. Yo le tengo que decir a mi oponente aquí en esta hora que no, porque no puede mostrarme una distinción de persona haciéndome ver a mi oponente como si fueran dos dentro del texto que él me estaba leyendo, y ese texto que él está leyendo es Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, como si estuviera hablando ya con aquella gloria que tuve antes contigo, que el mundo fuese. Entonces el texto se responde acá y se está diciendo en él. No me puede él utilizar porque el texto se responde con otro y no puede argumentarme y mostrarme una distinción, porque yo le voy a preguntar ahora a mi oponente que de ese mismo texto él me va a tener que mostrar al Padre y al Hijo de ahí. Y si él no me lo muestra de ese mismo texto, entonces se acabó. Ya, yo creo que hasta ahí llega mi argumentación, Armando. Bueno, gracias. Vamos a reiniciar el tiempo. 2 minutos, John Félix, cuando empieces a hablar. Gracias. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Han visto? Unicidad. Doctrina errada que tiene que negar los textos explícitos solo para salvar el error de esa doctrina. ¿Han visto cómo niega? No se entristezcan, hermanos, para eso son los debates, para que salga a luz. Acá tengo más de 120 personas, ¿ve? ¿Cómo niegan el texto? ¿Cómo va a ser una doctrina verdadera la unicidad si no tienen vergüenza en negar el texto? O sea, se negó el texto literal. Yo pregunté si estaba junto al Padre. No dije si era una persona. Ojo, Jaime. Yo no te dije si eran dos personas. No usé la palabra persona.
Punto uno. Te dije si estaba junto al Padre. El texto es explícito en el español, en el griego, en cualquiera de los significados del griego. Estaba al lado del Padre, junto al Padre o en la proximidad del Padre. Eso dice el texto. ¿Qué hacemos los trinitarios? Respetamos la gramática. ¿Qué hacen el unicitario? No respeta la gramática. Si te vas a pasar a las preguntas, o sea, negando los textos, pero bueno, te está quedando a la luz. Yo me siento contento. O sea, vean acá, la persona que no cree, miren cómo es la unicidad. Usted, me dirijo a los unitarios. De verdad se sienten contentos de estar en esa doctrina, que hay que negar el texto para defender la doctrina, porque si dice la verdad que estaba junto al Padre antes que el mundo fuese, se rompió la unicidad, porque ya se hizo la distinción entre el Padre y el Hijo, así de clarísimo, ¿verdad? Contento de esta manera, contento porque que salga a la luz. No te conocía a ti, Jaime, eres entonces de las personas que niegan el texto, porque yo me he encontrado con unicitarios que no te niegan el texto, o sea, se hacen autobola, lo que sea, pero no te niegan el texto. Qué pena por ti, Fernando, te conocí poco, pensé que iba a respetar el texto. Repito, me quedan 30 segundos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo. Acá también significa parar, con aquella gloria que tuve contigo, para también. Antes que el mundo fuese, Padre, yo estaba a tu lado, yo estaba junto a ti. Dice Cristo y mi oponente dice, no dice eso, es el mismo Padre. Antes de la fundación del mundo, es el mismo Padre. Qué bueno. Suficiente, corta nomás. Gracias, Armando. Bueno, gracias John Félix. Vamos a darle el minuto a John Félix para que formule, a Jaime para que formule su pregunta. Adelante, Jaime. Ok, John Félix, me voy a basar en Juan 17:5. Escucha bien la pregunta de ahí. Dice, ahora pues, Padre, ojo, hay un principio, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La pregunta es, ¿tiene de principio que Jesús es Dios? Colosenses 2:9, 1 Juan 5:20, tiene Tito 2:13, Romanos 9:5. Hay muchos textos que aclaran que Jesús es Dios y tú debes tener como principio que Jesús es Dios. La pregunta es, ese Padre que está ahí y que el Hijo que se supone que es Jesús, que es Dios, está reclamando la gloria, oye bien la pregunta, está reclamando la gloria que le pertenece al Padre, sí, no, y por qué según el texto. ¿Entendiste, John Félix? Sí, pero que no le agregue palabras al texto. El texto no dice reclamar, que formule bien su pregunta. Sí, formula bien la pregunta. Listo. Entonces ya la voy a hacer rápido. No pongas tiempo porque ya la hago rápido. Entonces, ese texto que está ahí lo voy a formular mejor como para que la tenga mejor. El Padre que está ahí es Dios y el Hijo es Dios. ¿Son dos dioses o es uno? Muéstramelo según el texto. Ya. ¿Ahora sí, John? ¿O todavía? Sí, está claro. Bueno, vamos a reiniciar el tiempo. Listo, cuando empieces a hablar, tus 2 minutos. Me dijo dos opciones, ¿son dos dioses o un solo Dios? La opción de un solo Dios, ya cumplí contigo. Pero me voy a retroceder lo que tú me has querido decir con el otro texto, me dice reclamando la gloria. O sea, a ver, todo lo que pertenece del Padre es del Hijo. Eso es un solo Dios, repito. Todo lo del Padre es del Hijo y todo lo del Hijo es del Padre, no porque sean lo mismo, sino es un solo Dios. ¿Dónde dice que es el mismo? Que le pertenece todo. Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea, ¿cómo usa la palabra reclamar? No hay que reclamar, ¿qué va a reclamar? Algo que le pertenece. Lo del Padre le pertenece al Hijo. Lo del Hijo le pertenece al Padre porque estamos hablando de un solo Dios. Pero no se rompe la distinción. Con todo eso, la distinción que tú has negado el texto que dice, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No vas a poder negar el texto. Se te va a quedar una marca como una persona que negaste un texto cuando Cristo dijo, yo estaba al lado del Padre antes que el mundo fuese. Y tú contradices, dices, no, queriéndote agarrar que yo soy la persona. Por si acaso, te repito en la siguiente pregunta, yo no estoy usando la palabra persona. Que te quede bien claro, no disimule con la palabrita persona. Yo no estoy usando la palabra persona. Yo no dije, estaban ahí dos personas, el Padre, no te dije así, te dije que estaban al lado, eso te dije porque lo dice el texto, estoy respetando lo que dice el texto para que no cojas pretexto. Gracias, suficiente, Armando. Bueno, vamos a reiniciar. Tienes 2 minutos para refutar desde que empieza. Dale, listo. Entonces, mire, yo le dije aquí a mi oponente que el Padre sí es Dios y el Hijo es Dios. ¿Son dos dioses o es uno? Él escoge la primera, él es un solo Dios. Te felicito, porque el texto 6 te pacatea totalmente. Tú acabas de responder a la unicidad con todo. He manifestado tu nombre a los hombres. Se acabó. Con tu propio texto, porque tú arrancaste con tu propio texto.
Se acabó. Ese he manifestado tu nombre a los hombres, acabó de argumentar que hay un solo Dios. Entonces, esto te tengo que decir amén, porque respondiste en el 5, lo respondiste bien, dijiste, le tomo la segunda opción, es un solo Dios, y en el 6 te está dando la razón, completica, o sea, he manifestado ese único nombre que hay. Entonces, desde hoy yo le invito a mi oponente para que crea en ese único Dios absoluto, no como divisiones de nada, sino como absoluto. Se saque la cabeza eso de persona y comience a creer como lo es, como la Biblia lo estipula, porque un texto contesta con otro texto. Entonces ahí él mismo escogió uno y ahí es donde se demuestra, ahí en el 6 y muchos más que le van a demostrar que es el mismo. Hoy le acabo de demostrar a mi oponente que este Dios, el que él mismo dijo que es uno, y reconoció que al ser uno, eliminó al Padre, no hay Dios, y se tomó por el Hijo, y si Jesús es Dios, entonces es el mismo Padre. Al decir que hay un solo Dios, yo le pregunté que si el Padre es un Dios y el Hijo es Dios. Al decir que hay uno, entonces puso que el mismo Padre es Jesucristo. No hay más. Escogió uno, porque si él hubiera sido otro, él dice el Padre y el Hijo, la segunda persona o la primera persona de la Trinidad. No lo escogió, entonces hay uno. Bienvenido, Félix. Se acabó el debate. Apague y vamos. Esto ya terminó en su fin. Bueno, gracias, Jaime. Vamos con la segunda pregunta de John Félix. Adelante, John Félix. Ok, empiezo con la segunda pregunta. Ojalá que no niegues el texto, Jaime. Ojalá. Juan 20:17. Jesús resucitado. Dice, Jesús le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, subo a mi Padre, subo a mi Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Repito, vamos a ver si niega el texto. Le dijo, subo a mi Padre, Cristo resucitado. En ese momento Cristo está afirmando que tenía su Padre arriba, o vas a negar el texto. Repito, Cristo afirmó ahí que tenía su Padre arriba, sí, no y por qué. Te escucho. Pero esto no me dice. ¿Entendiste la pregunta, Jaime? Bien raro. Listo. No, ya no, ya no, ya no. Bueno, tienes que responder sí, no No, ahorita y estoy después el ocupada. argumento. Listo, ya. Entonces, le voy a respetar el texto. Sí dice el texto así. Así dice el texto. Así dice el texto. Pero así no pienso yo. Son dos cosas diferentes. Porque yo voy a respetar el texto. Una cosa es lo que dice el texto, una cosa es la creencia en mí. El texto dice así, subo a mi Padre. Él me dice que respete el texto. Está bien, no hay problema, eso se lo voy a respetar el texto. Y eso no me refuta porque eso no es lo que yo creo. A vuestro Padre y a mi Dios. Aquí nunca, en ese texto que yo estoy viendo aquí en la Biblia, no se está diciendo a dos personas. En ninguna parte, en ninguna parte. Ahí se está obedeciendo a Mateo 3.15 y se lo voy a leer. Voy a leérselo aquí, Mateo 3.15. Porque aquí a mi oponente tengo 3 minutos, entonces le voy a leer aquí Mateo 3:15. Pero eso le respondió, Jesús le respondió, deja ahora pues que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Así que en este momento yo le digo a mi oponente que decirle lo que el texto está diciendo no me quiere decir que eso me cambie mi creencia. Para nada, él me dice respeta el texto, lo leo literal sin meter mi creencia, pero yo no creo así. ¿Por qué? Porque como el texto dice, subo a mi Padre. ¿Cómo sube? Si se supone que él mismo es Dios. ¿Cómo sube? ¿Cómo sube el Padre? ¿Cierto? Eso es lo que dice el texto. Subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios. Está aclarándole a ellos, no a él. Él no está convencido de que hay dos. Él no está convencido, le está diciendo a ellos, porque ellos tienen por principio que hay una profecía que se cumple en Jesús. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Le está confirmando a ellos para que ellos sepan, porque se supone que la profecía debería ser hijo, Isaías 9:6, debería ser hijo, la condición en la que está, y le está especificando a ellos la condición en la que está y a dónde para que ellos se convenzan que fue enviado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en el principio del cumplimiento, Él lo hace para que ellos sepan que Él fue el enviado. Bueno, gracias. Vamos con los 2 minutos de refutación de John Félix. Gracias, Armando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, qué precioso cuando se respeta
las escrituras. Victoria, victoria, victoria. Qué contento, Jaime. ¿Has visto cuando respeta la escritura? ¿No te has dado cuenta que has mostrado acá? Mira, acá tengo más de 100 personas, más de 150 personas. Has dicho que tú no crees lo que dice la escritura. Tú has dicho, la escritura, ok, dice sí, tenía su padre arriba, pero yo no creo eso. Ah, escuché lo que he dicho. O sea, él cree, Jaime cree lo que dice la escritura, lo ha dicho explícitamente, repito, no le estoy agregando. Ha dicho no, dice correcto, dice que Cristo tiene su padre arriba. Ok, John, te digo que sí, pero yo, Jaime Rodríguez, dice mi oponente, no creo eso. Ahí está, pues, ahí está, la unicidad. Doctrina que no está en la Biblia, que tienes que cambiar porque no te guste. Repito, Jaime, no te das cuenta de lo que has dicho. Dice eso el texto, pero yo no creo lo que dice el texto. Tu postura no es bíblica por tu boca. Por eso en estos debates yo me gozo, hermano, no, a veces no me creen, yo me gozo adentro. ¿Por qué? Porque que mi oponente diga eso, razone, ha dicho, sí, correcto, John, tienes razón, Cristo resucitó, dijo que tiene su padre arriba, lo acepto, no niego el texto, pero yo no creo lo que dice el texto. Eso es la unicidad. Sálganse de ahí. Me dirijo a los unitarios. ¿Han visto esa doctrina? Que tienes que no creer en lo que dice el texto. Por eso no es burla cuando yo le digo unicidad, doctrina que niega los textos explícitos solo para salvar un error doctrinal. ¿Han visto mi oponente? Lo está demostrando. Dice el texto eso, pero yo, dice Jaime Rodríguez, no creo lo que dice el texto. Ya está el debate clarito. Ese es el asunto con la unicidad. Así que le digo respetuosamente, sin burla, pero estoy contento. ¿Por qué? Porque mi oponente ha demostrado, es unicitario y ha demostrado que yo como unicitario no tengo que creer lo que dice la Biblia para armar mi doctrina. Esa es la unicidad. Una doctrina antibíblica bastante errónea. Sálganse de ahí, le digo con todo respeto, sálganse de ahí. Gracias, Armando. Véngase usted, diga. Armando, me perdona. Si quiere me quitan el tiempo, pero yo no dije que yo no creo. Yo dije que yo no creo en el texto literal. No, hermano. Como que no. Mira, primero dijiste así, mira. Dijiste que aceptabas lo que dice el texto, pero no era tu creencia. Literalmente dijiste que no creías lo que decía ahí. Literalmente lo dijiste. Yo lo voy a publicar, listo, dejemos ahí, yo lo publico. Listo, bueno, yo lo publico. Dale. Vamos a la segunda pregunta de Jaime Luis. Dale. Mi oponente John Félix, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 hasta el 7 tienes para escoger. La pregunta es, el Padre le está entregando el rollo al Hijo, léelo. Tiene desde el 1 hasta el 7, dice, vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y bueno, hasta el 7 tienes para responder. Apocalipsis 5, 1 al 7. Dentro de ese texto, el Padre le está entregando el rollo al Hijo, aparentemente, según la creencia trinitaria. La pregunta es, el versículo 2, 3 y 4 está diciendo que nadie se halló digno de abrir el libro. Si está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la pregunta es, si el Padre le está entregando el libro al Hijo, ¿por qué el Espíritu Santo no era digno de abrir el libro, ni de mirarlo, ni tampoco, como dice Juan ahí, según en el texto, ni de leerlo? Sí, no y por qué. Le hice esta pregunta, Armando, ármame mejor la pregunta, ¿no se le entiende? ¿La captaste, Armando? Sí, formula bien la pregunta, Jaime. Si no, tú transmítela, Armando, porque no se le entendió. Apocalipsis 5, 1 al 7. Está claro el texto. El Padre le está entregando el rollo al Hijo. Eso lo tienes claro. Eso inicia diciendo, te lo leí, y vi en la mano derecha el que estaba sentado dentro de un libro escrito por dentro y por fuera y sellado. Según la Trinidad, está Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pregunta es, si el Padre le está entregando el rollo al Hijo, el Espíritu Santo, según el texto 2, 3 y 4, no era digno de abrir el libro, de mirarlo y de aún como dice, de leerlo. Te escucho. A ver, Armando, para que entienda, me estás hablando del Espíritu Santo, ¿no? Sí, Jaime, lo que pasa, ¿vas a contestar así, John Félix? Amplio, no me estás soltando el sí, ¿no, Armando? No, sí, lo que pasa es de que como el tema es si Jesús, el tema es Jesucristo es el Padre, y iban a hablar acerca del nombre. No iban a hablar del Espíritu Santo. Mejor pregúntame si es el Padre, porque no es digno. Está saliendo del tema, Jaime.
Pregúntale Dale, pero por qué el Padre no es respóndeme digno. entonces el ¿Por qué Padre, el Padre ¿por no qué es no es digno? digno? Dale, Ok, dale, tú ok. respóndeme. Ahí Ok. está ¿Era igual digno los el tres, Padre? ahí Sí, están no, los ¿y por tres. qué? Ok, el padre no Ahí era están digno los en tres. el texto, el padre no era digno porque el padre no murió en la cruz. El padre no murió en la cruz, quien murió fue Jesucristo. Eso es lo que se entiende del texto. O sea, el padre estaba ahí, estaba sentado. Hay un personaje que estaba sentado que implícitamente se entiende que el padre, por supuesto que no dice, no puedo negar el texto, implícitamente se entiende que es el padre. ¿Por qué no era digno? Porque el padre no murió. Ahí se prueba la distinción. ¿Por qué Jesucristo fue digno? Porque sencillamente él murió en la cruz. Esa es la explicación. Pero te repito, de todas maneras, yo me cuido bastante de respetar el texto. Dice explícitamente que es el padre, no, pero dice que es un sujeto distinto a Cristo, sí lo dice. Entonces, como se sabe que es un sujeto distinto, se entiende explícitamente que es el padre. No fue digno porque el padre no murió en la cruz. Jesucristo murió en la cruz, se acercó y rompió los sellos. Esa es la explicación. Gracias, Armando. Córtalo. Respuesta rápida. Ahí está. Tienes 2 minutos para refutar, Jaime. Listo, ya. Ahí como ustedes vieron a los trinitarios que están allá, porque él está hablando ahorita a los unicitarios, a los trinitarios que estaban allá, y a mi oponente le quiero decir que sinceramente no conoce el texto. El texto dice, no hay dos, mi amigo. Desde hoy usted no puede predicar lo que el texto ni si usted acaba de negar el texto. Usted lo acaba de negar. Porque el texto dice, bien la mano derecha del que estaba sentado, no del que está sentado entregándole nada a nadie. Estaba sentado, dice el texto. Así que la mano derecha, Juan vio que estaba en un libro en su mano del que estaba sentado. Ya no está ahí en ninguna parte, está diciendo que el Padre está ahí. Así que usted acaba de hacer una falacia, inventando lo que el texto no dice. Y usted acaba de decir del Padre. Y por eso le dije, tómelo como quiera el Padre. Y usted acaba hoy de mostrar algo que el texto no dice. Y le pregunté que si era digno. ¿Cómo así que el Padre no es digno? O sea, el Padre es el papá del Hijo. Y dice el texto que el 2 dice, es más, voy a leerlo desde el 2, dice, vi el ángel fuerte que pregonaba, ¿quién es digno? ¿Quién? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero en el 3 dice, y ninguno, o sea, incluido el papá, y ninguno en el cielo, mira, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo. Podía abrir el libro. Pero el cuarto dice Juan, ¿no? Y lloraba yo, porque no se había hallado, o sea, no se encontró. No se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hoy John Félix, mi oponente aquí, acaba de mentir el texto y añadió aquí personas que no están dentro del texto. Por eso le dije, tiene del 1 al 7. Pero mi oponente aquí dijo que el Padre no era digno cuando es el mismo que tiene el libro en la mano y que ya no estaba sentado en el trono. A eso dice el texto iniciando. Y nadie se halló digno, pero el Ingo argumenta que el Padre no se halló digno. Ni el Padre ni el Espíritu Santo. Se acabó la Trinidad. El único que podría abrirlo era el Cordero y es Jesucristo. Porque no hay Padre ni Él. Él es el mismo en todo y todo. Sí acabó. Tiempo. Bueno. Vamos con la tercera y última pregunta de este debate. Adelante, John Félix. Ok, te voy a dar textos para que me entiendas. Juan 3:35, Jaime. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Se entiende que está hablando del Hijo a Cristo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué te quiero probar? Que a Jesucristo se le dice el Hijo. Ahora vamos al texto que te voy a hacer la pregunta. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni el Hijo, ni el Hijo, sino el Padre. El texto clarísimamente dice que el Hijo no lo sabe y ya te dije que el Hijo se le dice Jesucristo. ¿Estás de acuerdo con el texto que Jesucristo, que es el Hijo, mejor dicho, que el Hijo, que es Jesucristo, no sabía la hora de su venida, sino, y por qué? Adelante. Bueno, ¿entendiste la pregunta, Jaime? Bueno, tienes 2 minutos para responder. Ya. Listo. Entonces él me pregunta que si el Hijo no, ¿por qué no sabía? Sí, no y por qué. No entendí el sí, no y por qué. No entiendo por qué sí, no y por qué hay. Porque la verdad, pues el texto me está diciendo que no conocía. O sea, no. Ahí está la palabra no conocía el día y la hora. Entonces, ahí mismo lo está diciendo el texto. Entonces no entiendo por qué el sí, no y por qué. Entonces, ahora, si él quiere que yo le argumente algo sobre ese texto, obvio, estaba en la condición de hijo. Estaba en la condición de hijo. Hay muchos textos, Timoteo 3:16 y eso. Además, él no vino a responderle preguntas a ellos sobre su segunda venida. Él vino a traer un mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación es el que vino a salvar el hombre. No a que le preguntaran cuándo venía, ni cuándo era, ni si era el día y la hora, ni esto. Eso no le correspondía a nadie saberlo, porque el día y la hora nadie lo sabe.
sino el Padre. ¿Qué está diciendo él? Que él vino en una condición de hijo. Y esa condición de hijo lo limitaba a cumplir una función de redención. De redención, no vino a responder dudas. Vino a redimir al hombre del pecado. Ahora, eso le correspondía responder a quién. Cuando él hoy está sentado en la divinidad, si Dios te lo quiere responder hoy, eso es asunto de él. Pero en el momento que Jesucristo vino en condición de hombre y vino solamente a redimir al hombre. Su propósito era enviado a salvar. Eso dice el texto, dice los antiguos, dice la Torá, que era enviado a salvar. Yo mismo estaré presente aquí porque yo mismo que hablo, estaré y salvaré. Él vino a salvar al hombre. En ningún texto dijo que vino a chismear, a contar un cuento aquí. Así que esta es una pregunta fuera de contexto. No entiendo la pregunta aquí. Eso no me aclara si Jesús era el Padre o no. Una pregunta que no le encuentro lógica. Me está preguntando que si era algo. Así que mi oponente debe saber formular su pregunta un poco mejor y poder saber a qué estaba Jesús, porque es la condición de hijo. La condición de hijo se llama redención, mi amigo. Vino a salvarnos, a redimir al hombre de pecado, a librarlo de aquello, quitará el botín al valiente. Pero en su divinidad, porque Colosenses 9 dice que en él estaba, él no vino aquí a responder preguntas. Su compromiso es redimir al hombre y ascender al cielo donde bajó. Listo. Bueno, tienes 2 minutos, John Félix, para refutar la respuesta. Ok, jaque mate, Jaime Rodríguez. Jaque mate. Acabas de decirlo con toda claridad que Jesucristo no sabía la hora de su venida. Pero resulta que el texto dice que el Padre, a quien tú dices que es el mismo que Cristo, sí lo sabía. Ahí se marca la clara distinción. Repito, ya con tu boquita estás aprendiendo a hacer lo que dice el texto. El texto que te enseña en la Biblia, hacer la distinción entre el Padre y el Hijo. Y tú estás diciendo, ok, el texto dice, no lo puedo negar, que Jesucristo no sabía la hora de su venida. Pero el texto me dice que el Padre sí lo sabía. ¿Y de dónde me sacas que el Padre es el Hijo? Si estás diciendo, Jesucristo lo sabe. No lo sabe, y el Padre sí lo sabe. ¿De dónde vas a sacar diciendo que es el mismo? Esa es la explicación. Te das cuenta cuando uno respeta el texto, honestamente respondes al texto, te tumbas tu doctrina. Pero ahora, ¿cómo vas a probar? Tendrás que probar. Tú dices, para los que no saben, el tema es, él dice que es el mismo, ok, pero la pregunta es, ¿cómo que es el mismo si un sujeto no lo sabe? El otro sujeto gramatical sí lo sabe. ¿Cómo que es el mismo? O sea, ¿cómo se mastica eso? ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿cómo de ahí vas a decir, no son lo mismo? Si está diciendo bien claro, y repito, no por mi boca, sino de mi oponente. Mi oponente reconoce, ok, el hijo no lo sabe, pero el padre sí lo sabe. Ahora, arma ahí tu unicidad. No se puede armar la unicidad. Lo que tiene que hacer es lo que tú dijiste antes y no te diste cuenta, que tú dijiste que no crees lo que dice el texto. Y es correcto, al menos ha sido honesto. Porque para armar tu unicidad no tienes que creer, porque el texto te va a dar cierta información. El texto te dice, son distintos, y tú dices, wow, si acepto eso, me rompo mi unicidad. No, tengo que no creer la información del texto, y eso es lo que tú haces. No creo lo que dice el texto, defiendo mi unicidad, y me quedo con mi unicidad. Y esa es la forma en la que tú llevas tu doctrina bastante errada. Gracias. Armando, córtanos, por favor. $5. Bueno, vamos a la tercera y última pregunta de Jaime Luis. Adelante, Jaime. John Félix, ¿estás preparado para esta pregunta? Espero que sí, te va a sepultar. La pregunta es, si el Padre tiene un nombre distinto a Jesús, ¿dónde lo menciona la Biblia en el Nuevo Testamento? Di a conocer tu nombre, dice Jesús. Él dijo, di a conocer tu nombre. La pregunta es, si el Padre tiene un nombre distinto en el Nuevo Testamento, en el Nuevo, queda claro, en el Nuevo, ¿dónde lo menciona el Nuevo Testamento el nombre del Padre? Te escucho. Okay, ¿Entendiste la pregunta, John Félix? Sí, clarísimo. Listo. La pregunta fue, Adelante. ¿dónde en Mateo 28, 19? Ahí ya te respondí. Ahora te voy a argumentar, te di la respuesta clara. Vamos a ver si Padre no es nombre. Mi oponente dice Padre no es nombre. Vamos a ver si Padre no es nombre. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará, ¿qué cosa? Su nombre. Dice, se llamará su título, se llamará su nombre. Admirable. En este texto, admirable es nombre. Consejero. En este texto, consejero es nombre. Dios fuerte. En este texto, el nombre Dios fuerte es Dios fuerte. Padre eterno. O sea, vas a negar el texto. Dice que en este texto, que Padre eterno, ¿es nombre o no es nombre? O vas a negar el texto. Cualquier honesto dice, que no me di cuenta.
En otros casos, el Padre es título, pero acá es innegable. Dice, llamará su nombre Padre Eterno. En este versículo se le está diciendo a Jesucristo como nombre Padre Eterno. Así es. Ahora, una cosa que Él sea Padre Eterno, pero el Padre Eterno tiene su Padre Celestial, no hay que confundir. Pero mi oponente le estoy sacando el contexto para que me entienda Mateo 28:19. Ahora, para que no me salga, el Padre no es nombre, el Padre. Ya te probé que el Padre sí es nombre en ciertos casos, no siempre. Ahora, vamos al texto que tú me estás pidiendo, Mateo 28:19. Veremos si no es nombre. Mateo 28:19 dice el texto, en el nombre del Señor, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Ese es el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre es nombre, en ciertos casos. Para las escrituras, y es como yo tengo a mi hijo. Yo a mi hijo le puedo poner, tú te vas a llamar Padre y se acabó. Y nadie se mete. Tú te puedes llamar a mi hijo Hijo y se acabó. Así es sencillo. En ciertos casos, Padre es nombre. Y te repetía, en Isaías 9:6 se prueba que Padre es nombre. Por lo tanto, acá Mateo 28, que tú me estás hablando del Padre, el Padre es un nombre. El Hijo también. El Espíritu Santo es el nombre del Consolador. Así es sencillo. Ya te demostré. Si no te gusta, ese es asunto tuyo, pero ya te mostré el contexto bíblico. Adelante, Armando. Bueno, vamos a reiniciar esto aquí. Permítame un momentito. Aquí está ya. Reiniciado. Tienes 2 minutos para refutar. Dale, desde ya. Me perdona mi oponente, pero le pregunté si el Padre tiene un nombre distinto a Jesús. ¿Dónde lo menciona la Biblia? En el Nuevo Testamento. Yo no dije en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. No dije Isaías 9:6. Ahora él me cita Mateo 28:19 en el nombre del Padre. Pero ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Padre? Es que yo le estoy preguntando que me dé el texto. Le dije que Jesús dijo, di a conocer su nombre, tu nombre. ¿Cuál? Le dije que tomara como principio ese texto. ¿Por qué se me fue? Ahorita estaba orgulloso diciendo que Jaime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se acabó. Yo te dije, tenía preparadas mis preguntas. Ahora, y todavía vienen unas muy duras. Mi oponente. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué pasó? Cierra el micrófono, John Félix. ¿Qué tenía que ver Isaías 9:6? Que yo te dije en el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, Marco, Juan, Hechos, de ahí para adelante hasta Apocalipsis. Tuviste para mostrarme por qué ir a Isaías. 9:6, ¿qué pasó? Eso, tú eres muy de buena escucha, mi compañero. Ahora, en Mateo 28:19, en ninguna parte está mostrando el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? O sea que el bautismo, los apóstoles bautizaron, y Hechos 2:38, y bautizar en el nombre del Padre. No era en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre. Esta es una locura, como dice Ángel García. Esta es la locura más grande que ha dicho aquí John Félix. ¿Cuál es el nombre del Padre entonces en el Nuevo Testamento? Le quedó grande responder, se acabó el debate. Porque él dice, di a conocer tu nombre, y el único nombre que dio a conocer Jesús fue el de él. ¿Dónde está el nombre del Padre? ¿Dónde está? Se acabó. Esto, mire, sepultada. Sálganse de esa trinidad, así como él dijo ahorita en un mensaje. Sálganse allá los que están, John Félix, sálganse de eso. Eso no tiene pie ni cola. Hoy John Félix ha quedado sepultado. No pudo demostrar en el Nuevo Testamento el nombre del Padre, pero sí es desde el Génesis hasta allá. Pero ¿qué pasó en el Nuevo? Se acabó. Tiempo. Bueno, hemos llegado a la parte final de este debate, pero Consúltale, supongo yo... si puede ser una pregunta más, Armando. Por mí, una pregunta más. A ver, consúltale a Jaime. Bueno. Entonces, ¿quieren una pregunta más? Cabe acotar de que como vamos a continuar con el otro debate, no pueden despedirse, ya que vamos a continuar con el otro debate. No se pueden despedir hasta el final del otro debate. No sé si me entienden lo que quiero decirles. Yo voy a apagar la cámara porque ya son las 12 aquí de la noche, ya son las 3 12 por y la ya. hora el pan. ¿Te acuerdas que le Esta última pregunta ya acabas. Déjame preguntarte esto. De ahí lo apago. Dale, pero no te demores, porfa, porque ya. Armando, ya, contabiliza. La última Un pregunta, minuto. ok, la última pregunta se basa en Juan 14:20. Ole, pero es una pregunta una y una, ¿no? Una y una, ¿no? Sí. Juan 14:10 dice el texto, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mi pregunta es, en este texto no dice que yo soy el Padre. La pregunta honesta para ti, Jaime, ojalá que seas honesto. ¿Tienes algún texto explícitamente claro que Cristo o los apóstoles hayan dicho que Jesús es el Padre? Repito, no te estoy preguntando inferencias, tu razonamiento, tu creencia. ¿Tienes algún texto explícito que Cristo o los apóstoles hayan dicho Jesús es el Padre Celestial? ¿Tienes ese texto? Sí, no
y por qué. Te escucho. Ok. Listo. Vamos a el minuto, perdón, los dos minutos de respuesta. Adelante, Jaime. Bueno, él me dice que le muestre un texto, que si tengo un texto que diga que los apóstoles dijeron que el Padre no lo hay. La Biblia no dice no lo hay, no lo hay. Como yo tengo 2 minutos para argumentar, pero sí ellos conocieron que Jesús es Dios. Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, el único Dios que hay, y Salvador, el Salvador que prometió venir del Antiguo Testamento y salvar, Jesucristo. ¿Pero quién es? El cual es Dios. Romanos 9:5, ¿de quiénes son los patriarcas? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios. ¿Quién es Dios? A no ser que mi oponente tenga un padre diferente de Dios. Si él me dice que este padre no es Dios, es politeísta. Si Dios para él es padre, y Romano está diciendo de quiénes son los patriarcas según la carne vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas, se acabó. Entonces, el único Dios que registra la Biblia es el Padre. En el principio creó Dios, y Zacarías 14:9, Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día será uno y uno su nombre. Así que ese Dios, ellos lo conocieron, hasta el ladrón en la cruz. Su compañero llegó y dijo, pero tú no es que eres el Cristo, bájate de esa cruz. Pero allá estaba el ladrón y le dijo, pero él es Dios, lo conoció. Y ese Dios se le llama Padre, a no ser que mi oponente tenga un Padre diferente de Dios. Eso, a no ser que él me diga ahora que Jehová es otro Jehová, que está Jehová Hijo, como dijo por allá un señor que se llama Julio, entonces que así, entonces enrede la pita. Vamos a ver qué es la reputación, si es que ese Dios no es el Padre. Hasta ahí lo dejo. Listo, gracias. Bueno, vamos entonces con la refutación de John Félix. 2 minutos, Gracias. John Félix. Gracias, Armando, gracias. Oh, qué alegría. Qué alegría. Victoria, victoria, victoria. Qué alegría. Han escuchado. El tema principal es saber si Jesucristo es la misma persona que el Padre Celestial. Mi oponente, al menos ha sido honesto, ha dicho que no hay texto. Pues, repito, mi oponente, un unicitario, ha dicho no hay texto ni de Cristo ni de los apóstoles donde digan que Jesús es el Padre. Mire, no hay texto. Y la pregunta, ¿y por qué repite? ¿Por qué repites, amigo unicitario? Repito, ya no te digas, no, eso dicen los trinitarios, eso dice John Félix. No, acaba de decir un unicitario como Jaime Rodríguez, ha dicho, en la Biblia no hay texto donde se diga que Jesús es el Padre. O que los apóstoles hayan dicho que Jesús es el Padre Celestial. No existe. Métase esa verdad a tu cabeza, no mi palabra, repito. Métele la palabra de tu amigo Jaime, métela a tu corazón, esa verdad, porque ha soltado una verdad. Así a regañadientes ha soltado. Él le ha dicho, en la Biblia no existe que Jesús es el Padre explícitamente. Entonces no lo crea, pues. ¿Para qué crees eso? ¿Para qué repites? Así, repite. Jesús es el Padre. Jesús es el Padre. Jesús es el Padre. Parecen loritos repitiendo cuando entro en un live. Jesús es el Padre. Jesús es el Padre. Por aquí, por allá me meto. Jesús repitido. Ahora mi oponente está diciendo, no existe texto. O sea, repiten algo que no está en el texto. O sea, razonen ustedes, reaccionen. ¿Cómo vas a repetir algo que no está en el texto? Y te repito, estos debates son hermosos porque mi oponente, me estoy agarrando ahorita mi argumentación de las palabras de mi oponente, no de lo que yo diga o lo que decimos en la comunidad trinitaria. No, mi oponente dice, no hay texto donde se diga que Jesús es el Padre o que los apóstoles hayan dicho que Jesús es el Padre. Lo que hay es el famosito texto de Juan 14:10 donde dice, no crees que yo soy en el Padre. ¿Ves? Es diferente. Cristo dijo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí, pero nunca dijo Cristo, yo soy el Padre. Así de sencillo. Así es que decir que Jesús es el Padre es una palabra que no existe en la Biblia. Lo confirmó mi oponente Jaime Rodríguez. Qué contento es tu debate, cómo lo disfruto. Gracias, Armando. Bueno, listo. Adelante, Jaime, con tu pregunta. Listo, le tengo. John Félix, ¿estás preparado para la siguiente pregunta? Bueno, para la última, ya de este lado. ¿Estás preparado? La pregunta es: Antiguo Testamento. No te quiero ver en Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Si Jesús no es el Padre, oye bien la pregunta, si Jesús no es el Padre, ¿por qué Isaías 9:6 lo llama Padre eterno? Acuérdate que es una profecía. Acuérdate que es una profecía. Entonces, te la voy a volver a hacer de nuevo porque todavía tengo un minuto. Si Jesús no es el Padre, ¿por qué Isaías 9:6 le llama Padre eterno en esa profecía? Te escucho.
¿Entendiste la pregunta, John Félix? Sí, pero que conste que es abierta. Que conste que es abierta, Armando, pero lo voy a responder Sí. el texto. Ok, Adelante. o sea, Isaías 9:6 se le llama como nombre a Jesús, como dice mi oponente, Padre Eterno. Sí, yo jamás puedo negar el texto. Un verdadero trinitario no te niega el texto. Se le dice Padre. Ahora, mi oponente, cualquier persona, le hablo a cualquier creyente. Un creyente puede tener sus hijos. ¿El creyente es padre o no es padre? Es padre. Pero a la vez el mismo padre, el mismo creyente que tiene sus hijos, tiene su padre. O sea, el hecho de que a un creyente tenga sus hijos y sea padre, no lo vas a confundir con su padre o con el abuelo de sus hijos. O sea, es una cosa incoherente, repito. Un padre, mire usted que tiene sus hijos, o sea, ¿usted es padre de sus hijos? Sí es padre. Pero usted también tiene su padre. O sea, a este texto, ¿qué cosa quiere decir? ¿Que Cristo se le dice Padre Eterno? Sí, no se puede negar. Pero este nombre que se le da, ¿quita que Cristo tenga su Padre Celestial? No, si él mismo dijo, el mismo oponente en aquel debate lo ha dicho. Cuando resucita, ¿quién resucita? La persona que dice acá, no, el Padre Eterno. Okay, el Padre Eterno resucita. ¿Y qué cosa dice? Subo a mi Padre. Yo que a mí, que me dicen en Isaías, Padre Eterno, voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Tiene coherencia? Por supuesto que sí. Repito, le estoy usando el ejemplo de la familia. Uno puede ser padre y a la vez tener su propio padre. No es una cosa de loco. Pero de ahí a confundir, como a Cristo se le dice Padre Eterno, lo vas a confundir con su propio Padre. Pues es una cosa que no recita. Repito que en el debate lo que no han visto, mi oponente ha reconocido que Cristo, al decir subo a mi Padre, tenía su Padre arriba. Así es, el mismo Padre Eterno que les dice Isaías, él se está diciendo subo a mi Padre. O sea, tiene su Padre, quita que tenga su Padre Celestial, Jesucristo, o el admirable, o el Padre Eterno que se le dice, no quita nada, es una cosa coherente. Este Padre Eterno, que es el nombre de Jesucristo, la persona tiene su Padre Celestial y tú no lo has negado. Y lo principal del debate es que tú has dicho que no existe texto donde se diga que Jesús es el Padre Celestial. Qué contento, es para mí lo mejor del debate. Gracias, Armando. Bueno, tienes 2 minutos, Jaime, para refutar. Listo. Mire, eso yo le voy a decir lo que mi oponente inició hace rato. Amigos trinitarios, sálganse de eso. Y eso que lastimosamente no quedé en cuenta, pensé que faltaban unas 3 cuotas porque tiene unas más mortales. Este hombre, mi oponente, ha sido la malabares más tremendo que yo he visto en mi vida. Dice que sí, que Jesús, allá esa profecía se cumple en Padre Eterno. Pero él dice que subirá en Padre. 2 padres. Jesús se cumple el de Padre Eterno y tiene un Padre. Es decir, présteme atención. Isaías 9:6 dice Padre Eterno, se cumple en Jesús y él está diciendo que hay otro eterno, 2 padres. El politeísmo al extremo. Porque si él no reconoce a Jesús como el Padre Eterno y está citando otro texto del Nuevo Testamento que le dije que no acudiera allá, pero acudió, entonces dijo que subiré a mi Padre. Entonces está hablando de otro Padre y Jesús el Padre Eterno. Esta es la locura más grande que un trinitario ha podido decir. Yo nunca había escuchado esto. Yo he sacado a la luz a los trinitarios confesando que tienen 2 dioses. Y yo he sido el proclamador de hacerlos confesar que tienen 2 dioses. El politeísmo en todo su esplendor. Esto es terrible. Porque a mi oponente le costaba reconocer que la profecía de Isaías 9:6 se cumplió en Jesucristo y que Él es el único. Dice, un niño no se ha nacido, hijo ni dado el principado sobre su hombro y llamará. Futuro. ¿Cómo así que hay un futuro sobre él y hay otro Padre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, mi amigo. La palabra Padre eterno. Y príncipe de paz. Me extraña. Estos trinitarios, ¿desde cuándo son aquí politeístas? Esto es lo absurdo de la vida. Yo me quedé asombrado ahora. Es terrible. Y los voy a seguir exponiendo a los trinitarios por politeístas. Porque ellos no son trinitarios, son politeístas. Y se acabó la historia.